Buenos días, gracias por venir. Hemos estado hablando de una serie especial acerca de sanidad y liberación. Hemos estado hablando de 3 llaves que son fundamentales para obtener sanidad y liberación de parte de Dios. Hay una manera como Dios obra y como el reino de los cielos obra, y es importante conocer los fundamentos que llevan a la persona a una vida en libertad. A veces la gente dice, todo es hecho nuevo, todas las cosas son hechas nuevas, pero aunque yo creo en eso y recito ese verso, en mi vida no son hechas nuevas. Sigo arrastrando las mismas ataduras generacionales que muchas veces he visto y he podido identificar en mi familia. Entonces es por eso que necesitamos aprender cómo es que Dios obra. La semana pasada y antepasada estuvimos hablando del perdón porque es la primera llave de la liberación y de la sanidad interior. Hablamos de la parábola de los 2 deudores y entendimos cómo es que si una persona no perdona, entonces dice el Señor, hace una analogía con el dinero. Dice, yo te perdoné yo te perdoné lo que tú me debías, pero cuando el otro te pidió perdón, tú no quisiste perdonar. Entonces, el Padre Celestial puso a esta persona en una prisión hasta que pagase todo lo que debía. Cuando vemos a Jesús hablar o enseñar acerca del perdón, siempre nos damos cuenta que hay una analogía con el dinero. Incluso dice, si vas a dar una ofrenda y tienes un problema con alguien, no la des. Primero ponte de acuerdo con esa persona, reconcíliate y después la traes. Porque Dios no está interesado en las dádivas, ni en las ofrendas, ni en los diezmos. El Señor está interesado en el corazón, porque el corazón es el motor de la vida. Lo que una persona tenga en el corazón va a vivir conforme a lo que ese corazón tiene. Porque los pensamientos del corazón llevan al hombre a las acciones. Soy igual a lo que mi corazón es. Así de sencillo. Si estoy viviendo una vida mala, es porque en mi corazón hay mentiras, hay fundamentos que no son escriturales y el enemigo ha establecido una base de mentira para que yo viva diferente a lo que Dios dice que la cruz conquistó para mí. Entonces, esa primera llave de la que hemos estado hablando es acerca del perdón. Después que pusimos las bases fundamentales de lo que es la estructura del perdón, con la parábola de los 2 deudores, vimos en el Padre Nuestro como el Señor dice, perdóname para que yo perdone de la misma manera. En la medida que yo perdono, soy perdonado. Esto es una balanza estricta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no me pidiera que yo perdonase, simplemente yo recibiría el perdón de Dios y no se lo otorgara a nadie. Por eso el Señor hace una medida justa entre perdóname como yo perdono. Esto quiere decir de la misma manera. ¿Cuánto perdón voy a recibir de Dios? El perdón va a ser proporcional a la cantidad de perdón que yo esté dispuesto a otorgar a otro. Así es el reino de los cielos. Entonces, vamos a analizar hoy, después que hablamos de José, la siguiente semana, después de las bases estructurales, hablamos de José para ponerle un personaje de carne y hueso a una historia de perdón. Porque decíamos que a veces las bases estructurales suelen ser un poco abstractas de entender. Pero cuando analizamos un personaje nos damos cuenta de lo que alguien puede sufrir, de la crueldad que puede ejercer el hombre sobre el hombre, y cómo José enfrentó aquellas dificultades para poder llegar a ser el segundo al mando después de Faraón. José es un personaje emblemático del perdón, porque es necesario que podamos llevar las bases estructurales a un personaje para poder saber cómo es que José logró todo lo que logró en Dios. Tenía todas las razones para amargarse, para estar frustrado, porque el proceso de él había sido bien riguroso, en esclavitud, en encierro, en difamación, en calumnia, todo lo opresor, todo lo feo, todos los sentimientos que producen depresión, José los vivió. Ser rechazado por su familia, ser embestido de amargura, y él decidió. El perdón no es un proceso. La escritura dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor todavía tiene el amor de decirte, escoge pues la vida. Él te da como una sugerencia. Él dice, escoge la vida, escoge la bendición. Pero esto quiere decir que no todo depende de Dios.
El perdón depende de mi decisión. Depende de mi postura ante el daño. Como lo hizo José, él decidió perdonar. Entonces, no estoy en un proceso de perdón. Mucha gente dice, estoy en un proceso, el proceso. No hay un proceso, es una decisión de un momento. Hablamos también de cómo cuando yo comienzo a indagar en la vida de las personas que me han herido, consigo elementos también en su infancia que han producido que estas personas se comporten de la manera que se comportan. Nadie voluntariamente quiere dañar a otros. Y si alguien te ha herido es porque esta persona está arrastrando desde la infancia un patrón que también produce, una vez que soy una víctima, me convierto en un victimario. Pero siempre vamos a encontrar en la historia de aquellas personas que nos han herido también unas heridas. Es por eso que a nosotros no nos corresponde constituirnos en juez, sino perdonar. ¿Verdad? Aquella frase cuando los hermanos de José le piden perdón y él dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy juez para no perdonar? Porque el que no perdona se constituye en Dios y en juez. Entonces, si yo soy juez de otro, el diablo va a ser mi juez. Prefiero caer en las manos de Dios. Y las manos de Dios son, si yo perdono, Él me perdona. Vimos también como una reseña, vimos también cómo Satanás gana ventaja de la falta de perdón. Analizamos que dice la Escritura que se me pone el alma en una cárcel y un verdugo en la puerta de la cárcel si yo no perdono. Entonces Satanás comienza a ganar terreno porque él tiene la autoridad de afligir mi alma, eso dice la Escritura, si yo no perdono. Entonces, ¿por qué les doy esta reseña? Porque hoy vamos a hablar, es el último día de la llave del perdón, para hablar de Esteban, otro personaje que sin duda es un ejemplo de perdón, es un ejemplo de la forma como él se comportó ante la injusticia. Vamos a ver, para darles un contexto, Esteban era uno de los 7 diáconos, dice la Escritura, que cuando ya los discípulos comenzaron a enseñar y comenzaron a crecer, no tenían la capacidad de atender a una persona más cerca, no podían ayudar a todos de la misma manera. Entonces decidieron elegir 7 diáconos y uno de estos diáconos era Esteban. Y ellos decían, busquemos 7 varones, número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles este trabajo. Si alguno de ustedes tiene el deseo de servir a Dios, estos son algunos de los requisitos: que estés lleno del Espíritu Santo, que tengas sabiduría para que el trabajo te pueda ser encargado. Y dice que encontraron a Esteban, Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El nombre Esteban es bien particular, porque yo decía, tiene que haber algo especial en él para que todo este relato recaiga sobre él. Y encontré, número 1, que la misma definición del nombre, dentro del contexto, lo llama a él el primer mártir cristiano. El primer mártir del Nuevo Testamento, pero el nombre viene del griego estéfanos o estefo, que quiere decir coronado, entretejer, trenzar, y es una etiqueta. Su nombre significa etiqueta de la realeza, símbolo de honor, como una diadema atada alrededor de la cabeza, la que se usa en los Juegos Olímpicos. Esto significa Esteban. Quiere decir que dentro de este hombre había una grandeza. Había una grandeza para que después su nombre sea utilizado como un símbolo de realeza. Y a veces pensamos que esa realeza tiene que ver con la sangre azul, con el abolengo, con el apellido, pero resulta que la grandeza viene de lo que tú tienes dentro, de lo que tú eres. No tiene nada que ver con cómo estás vestido, cuál es tu apellido o de qué familia procede, sino aquella grandeza que tú estás dispuesto a otorgarle a otro delante de la afrenta y delante de la ofensa, cómo te comportas. Porque se puede ser ruin, lo contrario a grandeza es ruin, miserable, canalla. O se puede ser una persona que tenga grandeza, quiere decir que está por encima de otros. Y la matemática de Dios no es como la matemática del mundo, porque que esté por encima quiere decir que está por abajo.
que es el que sirve, que es el que perdona, que es el que deja pasar la ofensa. Y eso fue exactamente lo que Esteban hizo. Dice Hechos 6, del 6 al 15, del 8 al 15. Este es el arresto de Esteban. La verdad, la gente lo odiaba. Los fariseos odiaban a Esteban por la forma como él hablaba. Dice, y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos. Imagínense cómo se llamaban. Los fariseos nunca pueden liberar a nadie, porque los fariseos nunca pueden manifestar el poder de Dios. El poder de Dios es contrario a la religiosidad. Entonces ellos se hacían llamar de una secta que le ponían por nombre los libertos. O sea, ellos eran los libres y están oprimiendo al que dice la Escritura, fluía en la gracia y el poder de Dios. Eso para que lo tengan ahí. Entonces, estos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron unos a otros diciendo, habían oído hablar las palabras blasfemas contra Moisés. Ellos empezaron a decirle al pueblo, este hombre habla contra Moisés. Y como los fariseos ese era su fundamento, ellos comenzaron a desprestigiar a Esteban y decían, habla contra Moisés y contra Dios. Y avivaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Quiero que vean la agresividad con la que dice la Escritura, lo arrastraron hasta el concilio. Y pusieron testigos falsos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los testigos, de cómo esto opera en el mundo espiritual? Esta era una de las técnicas siempre de los fariseos. Establecer un testimonio falso. Porque recuerdan que testimonio en el hebreo significa duplicar o repetir. Por eso el Señor dice, me serás testigo. Cuando tú eres testigo de lo que Dios ha hecho, le das la capacidad al Espíritu Santo de duplicar en esa vida lo mismo que hizo en la tuya. Por eso es que el Señor nos pide ser testigos. Una de sus estrategias demoníacas era establecer testimonios falsos, calumnias, para estorbar el plan de Dios. Entonces, dice la Escritura, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Recuerdan que la gloria de Dios, dice, a cara descubierta se manifiesta en nuestro rostro, y como brillaba el rostro de Moisés. Así dice la Escritura. Mientras ellos estaban haciendo esto, el rostro de Esteban comenzó a brillar, como quien está irradiando la gloria de Dios. Y por más que haya gente que quiera obstaculizarte, ser un estorbo para el plan que Dios tiene para ti, si tu cara brilla, por la gloria de Dios brilla y nadie puede ocultarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a hacer que tú te veas como una manera, como no eres, y te va a calumniar y va a ejercer toda la maquinaria demoníaca sobre ti. Pero la gloria de Dios cuando está sobre una vida es como la luz del mediodía, es como el sol. Nadie lo puede ignorar. Si hay luz sobre ti. Y no te tienes que preocupar por defenderte, porque usualmente la gente comienza, eso no es cierto, esto era la verdad. Si tú no te defiendes, Dios te defiende. Porque la justificación humana nunca va a poder llegar a la justificación de Dios. Entonces Esteban simplemente estaba ahí y él no abrió su boca, pero resplandecía el rostro. Miren esto. En el capítulo siguiente, el capítulo 7, Esteban hace una narrativa de todo lo que eran las escrituras y de lo que Dios había revelado a su vida. Él comienza a explicar para que los que estaban ahí en el concilio, porque eso era especie de un juicio, supieran lo que él pensaba. Y entonces en el capítulo 7, 54-60 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron. Ellos supuestamente tienen un celo por las cosas de Dios, por la ley, por Moisés, pero se enfurecen al oír a alguien lleno de la gracia y del poder de Dios. Quiere decir que lo que viene a continuación era completamente injusto. Era completamente injusto porque Esteban estaba hablando por el Espíritu Santo. Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense esa escena.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, van 3 veces que lo dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Dios le da una visión del cielo. Como si usted estuviera pasando por una situación terrenal, terrible, y el Señor le abriera la dimensión profética donde Él está sentado, ¿usted cree que eso le seguiría importando? Posiblemente no, porque los cielos son más altos que la tierra. Y a veces, dice, puso los ojos en el cielo. A veces tenemos los ojos puestos en las cosas terrenales. Y ese es el escenario del diablo. Pero Esteban no hizo caso de todo esto, sino que puso los ojos en el cielo y Dios le permite tener una visión de Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos. Porque él comenzó a narrar la gloria de Dios que veía. O sea, la Escritura dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Pero taparse los oídos es el colmo, creo yo. Porque endurecer quiere decir ignorar, no hacer caso, hacerse el desentendido cuando Dios le dice, oye, mira, está pasando esto. Y uno, a veces, cuando el Espíritu Santo nos habla, pues tenemos la tendencia de ignorarlo, a hacernos los locos, ¿verdad? Pero este es el colmo. Porque se empezaron a tapar los oídos porque aturdía a los fariseos la narrativa de que Jesús era real, de que Él estaba al lado en el trono con su Padre. Esto los atormentaba. Y entonces dice, se taparon los oídos y arremetieron contra Él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Se acuerda que hablamos de que apedreaban a los que eran enviados? A los que hablaban de parte de Dios, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué apedreas a los que te son enviados? Y esto es una característica muy particular de los fariseos. Cuando una persona tiene un espíritu de religiosidad, cuando una persona tiene el corazón endurecido, no quiere prosperar ni perdonar y no quiere avanzar, suele apedrear los que son enviados para ayudarte. Y a esto lo hacen a veces de manera espiritual. Comienzan a murmurar, a hablar mal, pero esto es una piedra real. Comenzaron a tirarle piedras de la rabia que les daba lo que él hablaba. Y dice la Escritura, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué Esteban es un mártir y por qué coronado y realeza y grandeza dentro de él? Por esa frase que él mencionó al final. ¿Por qué? Porque la falta de perdón busca vindicación, venganza y llaman justicia a que le caiga un rayo al otro. Si le cayó un rayo al otro, Dios me hizo justicia. La justicia de Dios consiste en que tú puedas ser liberado de toda la opresión demoníaca, que tú puedas obtener todo lo que la cruz hizo por ti. Eso es justicia. Justicia no es que el diablo entonces atormente al otro, como se cree o como el enemigo por medio de la falta de perdón hace creer. Miren la grandeza que había en él. Él se murió en dignidad. Aunque no pareciera. ¿Por qué? Porque está siendo apedreado, porque le quitaron la ropa. Pero dice, él se arrodilló y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero hay algo bien particular que podemos notar acá. Dice, había un joven ahí consintiendo esto, de quien le pusieron la ropa de Esteban en los pies, y ese joven se llamaba Saulo. ¿Quiénes creen ustedes que es? Pablo. El apóstol Pablo. Entonces imagínense ustedes, era un joven ahí todavía, pero él era parte de esa cuadrilla que tenía autoridad dada por los fariseos de matar a todo el que mencionara el nombre de Jesús. Pablo tenía un celo por defender a Moisés, a los profetas, por defender el judaísmo, y entonces este joven, durante toda la escritura, después llegamos a ver a Pablo anciano, pero aquí él era un muchacho.
y le pusieron a él la ropa. Ahora imagínense donde Esteban, en vez de decir, no le tomen en cuenta este pecado, hubiese dicho como los hijos del trueno, a quien Jesús regañó, que caiga fuego y se lo consuma. Estaban hablando del apóstol Pablo, que pronto sería uno de los hombres más tremendos en el reino de los cielos, usado por Dios de una manera impresionante para traer a los pies de Cristo a millones de personas de diferentes pueblos y naciones, y la revelación de la adopción. Todo esto vendría por medio del apóstol Pablo. Entonces imagínense donde Esteban, con un corazón ruin, miserable, vengativo, hubiese dicho, Señor, hazme justicia, y envía un rayo, fuego y unos ángeles que aplasten toda esta gente. Él dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Y Saulo estaba mirando eso. Y aunque Pablo estaba consumido por ese odio, por ese celo que él creía que era bueno, él estaba mirando eso. Y en el fondo yo me imagino que ese joven Saulo diría, bueno, pero ¿quién es este Dios? Que este hombre es capaz de morir por él, de perdonarnos. ¿A quién se parecía Esteban ahí? Se parecía a Jesucristo. Cuando en la crucifixión, eso lo vimos en esta semana, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando una persona daña a otro o te daña a ti, estoy absolutamente convencida de que esa persona no sabe lo que está haciendo. Porque los tropiezos, dice la palabra, es necesario que los tropiezos vengan. También dice, ay de aquel por quienes vienen los tropiezos. Entonces, la calamidad de José y lo que los hermanos de José hicieron era parte del plan de Dios, ¿verdad? Porque lo vimos la semana pasada cuando Él les dice, el mal que ustedes intentaron hacerme, Dios lo tornó para bien. No fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios quien me envió aquí para liberación de muchos. Entonces, esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Y a veces las cosas malas que no suceden también están dentro del permiso de Dios. Pero lo que importa aquí es la forma como tú te comportas en el momento que estás siendo ofendido. Porque hay una trampa demoníaca para quedar cautivo por la falta de perdón. Y es algo que tenemos que siempre tenerlo claro. No puedo pedirle nada a Dios ni orar nada si yo no perdono. Porque todo tiene que ver primero con el perdón. Yo perdono y Dios me perdona a mí. Si Dios no me perdona, yo no puedo pedir nada porque estoy bajo maldición. Entonces la primera llave es el perdón. Tal como Esteban, él clamó aquí para que no se le contara. Entonces recuerden, es la misma medida. Si yo oro para que no se le cuente a otro lo que me ha hecho a mí, en el mundo espiritual, lo que yo le haga a otro, tampoco va a contar. Porque Dios es la misma medida. Entonces a veces el problema del religioso es que piensa, bueno, que yo los perdono, pero ¿qué me tienen que perdonar a mí? Yo no necesito esa medida porque yo no ofendo a nadie. Dice que el hombre peca 7 veces al día, el justo peca 7 veces al día. Y entonces imagínense cómo lo haremos nosotros. Es importantísimo el perdón de Dios y vamos a entender más adelante por qué. Ese muchacho, Saulo, en el capítulo 8 dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. Están hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y la de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban lo enterraron e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba completamente complacido de lo que estaba pasando. Y entraba a las casas, ¿tú crees en Jesús? Los arrastraba y se los llevaba. Con el permiso de las sinagogas de los judíos. Él era un militar de la época. Y lo hacía con todo gusto. ¿Sí? Pero sin embargo, recuerden, lo que él había visto ahí
y la forma como Esteban había clamado ahí, eso no se le olvidó a Saulo, al joven Saulo. Porque él vio a una persona decir que no se le cuente, y estaba hablando de él, porque si dice que se le cuente, también Pablo caía con todo. Y entonces vamos a ver cómo esto de una u otra manera hizo algo en el corazón de Pablo, porque todos somos ejemplos. Si alguien te hiere y tú te mueves con benevolencia, con amor, con perdón, esa persona te está evaluando. Y aunque se muestre duro o dura o indiferente, en algún momento algo va a pasar en el corazón de ese otro. Miren, yo tuve una maestra bíblica extraordinaria que le sirvió 50 años al Señor, hoy tiene 80. 50 años sirvió en sanidad y liberación. Y ella decía, pedir perdón y perdonar es el acto de evangelización más grande que hay sobre la tierra. Y solo un hijo de Dios es capaz de hacerlo. Y sí, porque dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Solo por el Espíritu de Dios yo soy capaz de pedir perdón y de perdonar. Él es el que me da la capacidad de hacer esto, porque si fuera por mí, no se podría. Igual decía de José, pero el Espíritu Santo estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Entonces ese Espíritu de Dios te va a guiar a soltar eso, a dejarlo ir. El capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo, el joven, se convierte a Cristo tras tener un encuentro con ese Dios que él odiaba, porque él quería erradicar de la tierra todo el que hablara de Jesús de Nazaret. Y él comienza a hacer una narrativa pública. ¿Ustedes saben por qué él estaba ahí? Porque todo el mundo conocía a Pablo como un tremendo militar que estaba en contra. Entonces, cuando Pablo comenzara a narrar el capítulo 9 y a decir por qué creía en Jesús, todos los que conocían a Pablo, imagínense que iban a creer. Iban a decir, wow, no era lo mismo agarrar al que nació en el Evangelio y ponerlo a hablar de Jesús. Estamos hablando de que Pablo se presentaba a sí mismo y decía dónde nació, que él era fariseo, que estuvo a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era un erudito de la época. Y en los eruditos era como de bajo nivel, de baja monta, tener que ver con Jesucristo, porque Jesucristo, recuerden, él andaba con sus sandalias, no tenía donde reposar la cabeza, no tenía presupuesto, aparentemente, porque él tenía todo el capital dentro, que era su fe en su Padre, pero los otros eran los reyes de la ciudad. Y Pablo era uno de estos eruditos, de estos niños ricos, porque vemos cómo habla. Y las cartas de Pablo son impresionantes. Pablo era un jurista de la época. La forma impecable como él hablaba y los lugares donde Dios lo mandó. Lo mandó a reyes, los mandó a las altas cabezas jerárquicas de la ciudad. Además, él tenía todo. Era romano, era judío, él había estudiado lo mejor. O sea, todas las cosas codiciables de la época, Pablo las tenía. O sea, no era lo mismo poner a Pablo a hablar de Jesús que poner a Esteban. Y cuando los fariseos escuchan a Pablo hablar de Cristo y dice que se le apareció, incluso cuando le habló Saulo, ¿por qué me persigues? Él se postró de una vez y dijo, Señor. Señor. Señor significa, yo reconozco quién eres, yo sé quién eres tú, pero recuerden que él había visto lo que Esteban había hecho. Ahora Pablo es uno de los nuestros, porque ahora Pablo cree en Cristo igual como creyó Esteban y cambia de bando. Y el mismo celo que tenía cuando estaba con los fariseos era la misma diligencia, pero ahora en el reino de los cielos. Él estaba adiestrado para hacer las cosas bien, con excelencia, con vigor. Eso mismo que hacía para los fariseos, ahora era uno de los discípulos de Jesús, más tremendos, más diligentes, más eficientes en el reino. Y comienza él a hablar en todos los pueblos donde lo llevaban, tanto que el rey Agripa le dijo, Pablo, casi me persuades a ser cristiano, cuando lo escuchó hablar, porque era increíble escuchar a Pablo hablando de Jesús. Sin embargo, en el capítulo de los Hechos 22:20 al 21, Pablo es enviado a dar testimonio de Jesús. El Señor le da una tarea. Ya aquí él era un ministro del Evangelio. Y cuando el Señor lo envía, Pablo le contesta esto y dice,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Le está diciendo esto al Señor. Yo estaba presente y consentía su muerte. Y guardaba las ropas de los que mataban. Pero el Señor le dijo, ve, porque yo te envío lejos a los gentiles. Cuando Pablo decía que yo estaba mirando y consentía, ya estaba completamente arrepentido de lo que había hecho. Pero las palabras de Esteban seguían en el corazón de Pablo. Y lo vamos a ver aquí. Primera de Corintios 6, del 5 al 7. Estos son 3 consejos del apóstol Pablo cuando alguien es injusto contigo, para mantenerte firme en el Señor, para que el diablo no gane terreno. Número 1, dice la Escritura. Primera de Corintios 6, del 5 al 7. Dice, para avergonzaros lo digo, Pablo hablando, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo los está regañando porque está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes se peleen entre ustedes y los que no conocen a Dios están mirando? Si ustedes son los cristianos y se están matando aquí, ¿qué testimonio están dando de Dios? Y los está regañando. Porque los incrédulos lo primero que van a decir, si eso es ser cristiano, yo no quiero nada con eso, esos cristianos están locos. Porque debemos modelar. Pero aquí viene la revelación y le dice, así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengan pleitos, le dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo está diciendo, si hay un pleito, ¿por qué no eres tú el que sufre el agravio? ¿Qué importa? Lo que la otra persona dijo, lo que la otra persona te quiso quitar, lo que la otra persona habló de ti, sufre el agravio. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él había visto a Esteban sufrir el agravio y había aprendido a hacer eso. Entonces Pablo, donde iba, igual lo caían a piedra, le pasaban cosas, de todo, pero Pablo aprendió de Esteban, siendo un muchacho, porque él se dio cuenta que esa era la forma como un hombre lleno del Espíritu Santo actuaba. Y él está dando un consejo a los corintios y le dice, ¿por qué mejor no sufres el agravio? Si alguien te hace algo malo, ¿por qué todo lo tienes que explicar, refutar? ¿Por qué tienes que llevarlo todo al conflicto? Sufre el agravio, porque el Señor está mirando. Súfrelo. ¿Qué significa eso? Ser defraudado, sufrir el agravio. Bueno, sí, te vas a quedar con el malestar, pero no caíste en el pleito. Total, el juez es Dios. Pero si yo no quiero sufrir el agravio, voy a llevar esto a la disputa, voy a ser conflictivo, voy a explicar hasta tener la razón. Esto va a desencadenar una rabia en mí y voy a quedar preso de la falta de perdón. Esteban no se murió con la falta de perdón. Jesús tampoco. Entonces él está diciendo aquí, sufre el agravio. ¿Qué importa? Deja que el otro diga lo que sea. Que se lleve la capa, te la jaló, que se la lleve. Y eso es una enseñanza muy de Jesús. Solo que cuesta mucho. Hace muchísimos años estaba evangelizando a alguien y él me dijo, yo no estoy de acuerdo con ese Jesús. Así, como hablaban los fariseos, aquel Jesús de Nazaret. Yo le dije, ¿por qué? Porque eso de perdonar los enemigos. Claro, el mundo no entiende eso. Pero la forma de mantenerte a salvo desde el punto de vista emocional es dejar que el Señor haga, que Él juzgue, no yo. Segundo consejo del apóstol Pablo, 2 Corintios 12:15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¿Usted sería capaz de amar más, aunque sea amado menos? De ayudar más, de dar más, de ir más allá de lo que el otro no es capaz de ir por ti o hacer por ti. Y el apóstol Pablo dice, aunque amando más, sea amado menos. Yo me voy a gastar yo mismo. ¿Qué sabía hacer Pablo? Pablo sabía enseñar. Pablo era un maestro tremendo. Y él estaba por ahí, hacía sus carpas para mantenerse, pero Pablo lo que hacía era que iba de un lugar a otro enseñando. Y él se estaba gastando porque él se envejeció incluso sin una compañera. Todos sabemos que Pablo no estaba casado. Pablo se gastó a sí mismo enseñando todo lo que sabía y muchas veces sufría el agravio. Porque vemos cuántas cartas Pablo decía que nadie le quería colaborar con el ministerio.
que a veces no lo querían ayudar, que el otro en la cárcel le causó bastante afrenta. Vemos al apóstol Pablo hablando así. Nadie lo quería ayudar, solamente lo que tú puedas darme. Y Pablo se gastaba a sí mismo. Y él dice, aunque amando más, sea amado menos. Entonces llevamos 2 consejos del apóstol Pablo. Sufre el agravio, ama más, aunque seas amado menos. Eso también fue lo que hizo Esteban. Eso va a mantener tu corazón. Una vez que tú perdonas, te va a mantener en libertad. Si tú por cada persona con la que tienes conflicto vas almacenando rencor, llega un momento donde tienes un corazón deudor. El corazón deudor es el corazón que no perdona. Recuerden que el dinero tiene que ver con el perdón. Entonces tengo una cantidad de rehenes dentro de mí, como lo que uno bloquea en WhatsApp, ¿verdad? Todos los bloqueados de WhatsApp, todos los bloqueados de Instagram. Así tenemos una cantidad de gente bloqueada aquí adentro. Y eso se convierte en deuda. Lo vamos a ver después cuando hagamos una serie acerca de las finanzas. Pero sí hay una relación entre la sanidad y el dinero. 100%. Porque el Señor dice, yo quiero que tengas salud y que prosperes en todo como prospera tu alma. Otra vez ese como quiere decir en la misma medida. Entonces voy a prosperar por fuera como prospere por dentro. Mi alma prospera, prospero por fuera. A menos que me meta por las ventanas y haga negocios que no son correctos, pero en Dios, por la puerta, es así. Prospera mi alma, prospero por fuera. Hay una medida de sanidad que tiene que ver con la provisión. Y esto es el perdón. Entonces, ¿cómo Pablo aconseja cuando habla de alguien que te ha ofendido? Dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, perdónalo, yo también lo voy a perdonar por ustedes. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice aquí él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Entonces el apóstol Pablo dice, este capítulo se llama Pablo perdona al ofensor. Él aprendió a hacer eso por lo que vio cuando Esteban fue apedreado. De ahí es donde Pablo aprendió esto. Entonces él dice, no ignores que Satanás está esperando así, que tú te pongas mal con alguien, que tengas rencor con esa otra persona para capturar tu alma. Él dice, no ignores las maquinaciones, pero también dice, para que no gane ventaja. Es que si yo no perdono, el diablo gana ventaja. Miren, lo peor que usted puede hacer no es solamente no perdonar, sino que venga alguien con humildad a decirle, mira, ese día me equivoqué, perdóname, y tú le digas, no, ya me lo has hecho muchas veces. Lo peor que usted puede hacer, porque sale de ahí, esa persona salió justificado y usted salió de ahí como que Dios es Dios con el alma en una cárcel. Entonces dice, no ignores las maquinaciones del diablo que vienen por la falta de perdón. No las ignores, porque él está ahí vigilando, acechando como león rugiente, dando vueltas alrededor del ser humano, a ver cómo te comportas. Ojalá que quebrantes la ley de Dios para agarrarte. Ese es su trabajo. Entonces Pablo, en su tremenda sabiduría, ya aquí el apóstol Pablo en Corintios era un patriarca del evangelio, un tremendo maestro, ya aquí era un anciano. Imagínense todo lo que había aprendido, pero esa enseñanza de lo que pasó cuando él era un joven nunca se le olvidó. Por eso es que Pablo enseña todo eso acerca del perdón, porque tuvo la oportunidad de ver ese mártir ahí, clamar por los que me están apedreando y esto es injusto, y me están humillando y me están quitando mi ropa, y es lo mismo que hizo Jesús. Marcos 2, del 5 al 12. Aquí vamos a ver un tema de la enfermedad. ¿Cómo se manejan las enfermedades físicas? ¿Y por qué tiene que ver con el perdón? Para que ustedes vean que es otra área. No es solamente el dinero, también la enfermedad física. Por eso el verso que les hablé de Juan dice, deseo que tengas salud y que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, la salud tiene que ver también con la prosperidad del alma. Vamos a ver, dice Jesús sana al paralítico. La emblemática escena donde los amigos meten por el techo a aquel paralítico
¿verdad? Importan mucho los amigos que tengamos, esto es un paréntesis, importa muchísimo la gente con la que compartimos, importa muchísimo a quién le ponemos nuestros oídos y qué tan grande sea nuestra red de apoyo a la hora de sentirnos mal o estar tristes, porque el enemigo quiere mantenernos aislados, es una de sus estrategias. Entonces estos eran unos tremendos amigos, ¿verdad? El maestro estaba enseñando, podía sanar, pero él no se podía mover. Y son esos amigos que te levantan cuando tú te sientes muy mal. Entonces vamos a ver desde el 2 al 12, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vamos a ir viendo una cosa acá. Primero, Jesús le dice que sé sano, no. Le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué no fue directamente a la sanidad física? ¿Por qué le dice, tus pecados son perdonados? También vemos que aquí están los fariseos cavilando, es como murmurando, chismoseando, ahí. Y están pensando, ¿y este qué se cree? Dice, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Entonces, ahí hay otro tips. Porque dice solo Dios. Y es cierto, solo Dios perdona con la condición de que yo perdone. Necesito demasiado el perdón de Dios, pero Dios tiene una condición. Si tú perdonas a los que te ofenden, yo te perdono a ti. Pero los fariseos están en lo cierto en el sentido de que dicen, solo Dios perdona pecados. Si usted le pide perdón a alguien que ha ofendido, esa persona no lo quiere perdonar, no se preocupe. Porque Dios ya vio eso, la justicia de Dios cayó sobre esa área y el Señor es el que lo perdonó, aunque esa persona no quiera hablarte más, ¿ok? Y viceversa también. Entonces dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, Jesús tenía el discernimiento de espíritus y sabía nada más con mirarle a los ojos a alguien qué era lo que estaba pensando. Es un don, el don de discernimiento. Y él ya sabía lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban pensando. Y les dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Por qué Jesús hace una analogía con esto? Él ya con decirle, te perdono, lo sanó. ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba ligada al área emocional de ese paralítico y había enfermedad porque había falta de perdón y pecado. Cuando el Señor le dice, yo te quito el pecado, es lo mismo que decirle, sé sano. Por eso Jesús le está diciendo a los fariseos, cuando sabe lo que piensan, que es más fácil. O sea, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Que le diga que se levante o que le diga que le perdono el pecado? Es lo mismo, fariseo. Es lo mismo. Porque si yo lo perdono, queda sano. Si yo te perdono cualquier cosa que tú tengas, se sana. Porque está ahí, porque hay falta de perdón de Dios en esa área. Porque esa área no ha llegado a justicia. Pero si el Señor dice, el área con la que tú estés luchando, yo te perdono todo lo que ha pasado en esa área, se sana, comienza a crecer. Todo lo que está sano crece y se multiplica. Entonces ellos no entendían qué tenía que ver la sanidad con el perdón. Jesús lo que dijo fue, te perdono los pecados. Y con eso él podía levantarse. Solo que los fariseos estaban hablando. Entonces Jesús dice que es más fácil que le diga, te perdono tus pecados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces Jesús le dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, derecho a perdonar los pecados. Dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Él le dijo, sé sano. No. Él le dijo que las piernas ahora mismo se te enderecen, que la columna se te enderece para que puedas afincar los talones. Jesús no habló nada de eso. Jesús le habló de perdón. Necesitamos el perdón de Dios para que todas las áreas de nuestra vida evolucionen. Por eso es tan importante perdonar. Yo no me puedo dar el lujo de no perdonar a nadie. Porque si usted no perdona, hay áreas que van a estar en maldición porque tampoco viene ahí el resplandor de Dios. Jesús no le dijo, sé sano. Le dijo, te perdono. ¿Entienden? Hay una relación entre el perdón y la sanidad, entre el perdón y cualquier cosa que usted esté pidiendo. Siempre que usted quiera pedirle algo a Dios, asegúrese de que esa área esté en justicia.
de que si usted ha hecho algo igual a lo que está pidiendo, pídale perdón a Dios o su padre o su madre o alguno de sus ancestros, trate de llevarlo a justicia. Hay momentos donde la persona está enferma para que la gloria sea de Dios, porque vemos un ejemplo donde los fariseos le preguntan quién pecó, sus padres o él, y Jesús le dice es para que mi gloria sea vista. Entonces Dios tiene siempre tiene sus reglas generales y sus excepciones, porque Dios es Dios y nadie lo puede meter en una caja. Sin embargo, en este pasaje nos damos cuenta que él estaba paralítico porque había pecado. Y por eso el Señor le dice, te perdono. Esto es impresionante porque vamos aprendiendo lo importante del perdón. Ya casi para terminar, vamos a ver uno de los versos más emblemáticos de la sanidad interior y la liberación. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel y justo? Porque Él no puede ir en contra de su palabra y Él ya estableció una ley alrededor del perdón y de la confesión. Y Él dice, justo para cumplir lo que prometió, para perdonar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a limpiar la maldad una vez que yo sea perdonado. Pero para ser perdonado, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Por eso yo les decía que el perdón gira en varias direcciones. Yo perdono, yo pido perdón y así. No es solamente yo perdono, es también pedir perdón y perdonar. Entonces, aquí hay otra clave que abre la segunda llave de esta serie, se las voy a decir adelantadas. Dice, si confesamos, esto es un condicional. El que no confiesa no prospera. Y otra de las llaves, de las 3 llaves de la sanidad interior es la confesión. Confesar supone mucha vergüenza. Confesar supone un proceso de quebrantamiento muy grande, porque nadie quiere estar en el banquito de los acusados. Pero saben, el enemigo lucha con la confesión porque él sabe que detrás de esto hay un poder espiritual gigante. Primero es la llave del perdón. Después yo voy a arrepentirme y después voy a confesar. Entonces, dice la escritura aquí, si confesamos, solo si hacemos esto, igual Dios nos va a pedir algo. Como dijo, si tú perdonas, yo te perdono a ti. Aquí está diciendo, si confiesas, el que no confiesa, dice la escritura, no prospera. No hay forma de prosperar en un área si tú sabes que tienes un área de conflicto, de dolor, de vergüenza y tú no la expones. No hay forma de que Dios entre ahí porque estas son las leyes del reino. Y Él dice, si confiesas tus pecados, entonces yo soy fiel y justo para perdonar, ya entendimos por qué dice perdonar, y limpiarlos de la maldad. La maldad es removida. En este caso, la maldad del paralítico era estar paralítico. Esa era la consecuencia, esa era la maldad con la que el diablo lo había afligido. Jesús lo perdonó y quitó la maldad. Eso es lo que va a pasar, amén. Entonces vamos a leer el último pasaje de este día que es el Salmo 32 y se llama la dicha del perdón. Cuando ya vimos toda esta serie, entendemos por qué el rey David le pone, porque dice aquí que es un salmo de David, y entendimos por qué David dice la dicha del perdón. Porque todo en el Señor tiene que ver con el perdón. Si Dios no te perdona, la maldad se apodera de ti, las consecuencias están ahí. Entonces David, recuerden que David cae en un pecado de adulterio, cae en algo por dejarse llevar por la carne y pues él se lo guardó, él se lo cayó, porque él era el rey, él pensó nadie me vio, yo hice esto, ya hemos hablado de él antes, mandó a matar a Urías, hizo todo lo que quiso y él pensó nadie se dio cuenta. Recuerden que el Señor está mirando, pero cuando David es convencido de este pecado y de cómo salir adelante, esto le es revelado. Recuerden que David era un adorador y por medio de la adoración podemos entrar en el mundo profético, en la dimensión profética. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis dice, adora a Dios porque Él es el espíritu de la profecía. Entonces David adoraba y el mundo espiritual se abría. Y él narra esto después de haber caído en pecado. Dice, bienaventurado, doblemente bendecido, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Claro, entendemos ahora por qué dice eso.
porque el que ha sido perdonado ha sido limpiado de la maldad y tiene acceso a las cosas de Dios. Y dice, y cubierto su pecado. Tú confiesas y te sientes desnudo, pero el Señor, el amor, cubre multitud de faltas. Una vez que tú confieses, el amor de Dios lo que va a hacer es cubrir esa área y ya nadie puede tirarte ni una sola piedra, como lo que Jesús hizo con la mujer adúltera. Porque ante la justificación de la gracia no hay nadie que pueda acusar. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque ya habló todo. Mientras callé, aquí está cómo se sentía David cuando no había hablado. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque el enemigo lo estaba torturando mientras él no hablaba. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y mi verdor, la bendición, el verdor, se volvió en sequedad de verano. Sequedad como cuando la tierra se agrieta y se parte de que no hay agua. Así se le volvió su verdor, su gloria. Y dije, imagínense, él está ahí orando, ¿verdad? Mi verdor se volvió en sequedad, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es decir, no mantuve más esto oculto. Entonces él está pensando y dice, y dije, 2 puntos, dice el Salmo. O sea, él pensó esto como una revelación. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Miren lo que dice el verso. Dice, confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, el Señor arrastró la maldad, igual como lo dice Primera de Juan. Pero él dice, o sea, yo dije esto. ¿Qué hago, Señor? Ya sé, esto es lo que significa este verso. O sea, y dije, vino ahí una luz, una forma, una estrategia de hacerlo. Ya sé lo que voy a hacer, voy a confesar mis transgresiones, dice David. Entonces, por esto orará a ti todo santo en el templo, mientras pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás, estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjense, después que le explica todo esto, bienaventurado el que Dios perdonó y confesé y el Señor limpió mi maldad, dice, tú me rodeas ahora, ya no con la sequedad, sino con cánticos de ¿qué? De liberación. Es una estrategia que Dios le dio a David y que hoy nos sirve a todos nosotros para saber cómo hago para ser liberado. Bueno, ahí Él lo está enseñando. Y entonces Él dice, tú me rodeas con cánticos de liberación, te haré entender, después que estás libre, entonces Dios le dice a él, yo, Dios, te voy a hacer entender el camino por el que debes andar, sobre ti voy a fijar mis ojos. O sea, ahora, porque los ojos del Señor están lejos de la iniquidad, pero ya la iniquidad había sido quitada, entonces ahora dice, voy a fijar mis ojos sobre ti, te voy a enseñar el camino por que debes andar, te voy a hacer entender, y dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, un burro, literal. No seas un burro, le dice el Señor aquí, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. O sea, tengo que traerte por la fuerza, como se trae un burro que no se quiere mover, porque tú no quieres venir voluntariamente. No seas así, dice el Señor, sin entendimiento. El que no entiende cómo opera el mundo espiritual, pero ya él estaba entendiendo porque él explicó. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos, ¿de qué? De corazón. Porque todo esto tiene que ver con el corazón. Recuerden que en Mateo 18, la parábola de los dos deudores, dice, si perdonas de todo corazón. Esa frase, cuando usted lea ese pasaje, subráyelo. De todo corazón. ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar en un minutico un tema que me han preguntado muchísimas veces con el tema del perdón. Pastora, si esa persona que me hizo abusó de mí,
me violó, un marido que me maltrató. Yo no quiero tener nada que ver con él nunca más. ¿Cómo hago para no tener que verle la cara? Porque no quiero una relación con esta persona abusiva o es peligrosa en el tema del perdón. Entonces Dios me va a dejar a mí atado hasta que, ¿cómo resuelvo esto? ¿Hasta qué hago? Bueno, el perdón, les voy a explicar una cosa, supone en primera instancia una reconciliación. Porque la Escritura dice que Cristo nos reconcilió con el Padre para que volviéramos a tener una relación con Él. Entonces, lo más significativo del perdón sería que usted pudiera volver a tener una relación con esa persona con quien se rompió. Pero no, Dios no le va a pedir que usted vaya y se exponga, o una persona que es constantemente ofensiva o traidora, una persona pesada que todo el tiempo quiere hacerte sentir mal, pues sencillamente Dios no te va a obligar a eso. Ahora, la clave del perdón tiene que ver con la frase de todo corazón. Tiene que ver con el Salmo 32 donde dice los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, Dios quiere examinar el asiento del corazón. Él quiere pasar una linterna por ahí, un hisopo, y verificar si hay algún rehén allá adentro, ¿verdad? Porque eso está en oscuro, unos calabozos. Entonces el Señor mete la lupa ahí, mete la linterna a ver si tienes a alguien encerrado ahí, que sería el que no perdonaste. El Señor quiere que el asiento de tu corazón esté estable emocionalmente. ¿Cómo se logra que uno pueda perdonar de todo corazón? Hay una estrategia muy significativa. Primero, es una decisión, perdoné, punto. Segundo, comienzo a orar por esa persona. Orar por los enemigos es la milla extra. Orar por una persona quien te ha herido, te vas a dar cuenta que va a llegar un momento que hasta vas a tener compasión. Porque te vas a dar cuenta que esa persona te hirió porque también tiene heridas. Y en lo que comienzas a clamar para que Dios también lo sane, para que Dios le dé lo que te ha dado a ti, convicción de pecado, amor de Dios, que Él también pueda ser libre, te vas a dar cuenta que tu corazón sanó. Y que cuando te hablan de esa persona ya no tienes esa actitud de revancha, de venganza, como los del trueno, que le caiga fuego, ¿verdad? O como el profeta Calvo, que cuando se burlaban de él clamó para que cayeran osos y hizo ahí desastre, porque él estaba bravo porque se burlaban de él. Entonces, el Señor quiere que tú utilices el poder que Él te ha dado para hacer el bien al otro. Y sobre todo, hay un rango espiritual más alto cuando lo haces específicamente con la persona que te dañó, como lo hizo José. Como lo hizo José. ¿Por qué? Porque José no tuvo que lidiar con los que no le hicieron nada. ¿Recuerdan cómo lloraban el pasaje que leímos? Ellos eran específicamente los personajes de su peor historia. Y por eso el Señor le dio un rango superior. Entonces, esta es la primera llave de la liberación. La segunda que vamos a ver desde la semana que viene se llama arrepentimiento. Y vamos a ver cómo el enemigo lucha de diferentes maneras para que tú no te arrepientas. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento, viene de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y liberación. Entonces, hasta hoy terminamos con el perdón. La semana que viene vamos con la segunda llave, arrepentimiento. Y bueno, ya le di la tercera, es confesión. Perdono, me arrepiento porque tiene que venir una convicción profunda y después confieso. Y esas tres llaves pueden cambiar para siempre su vida y cualquier situación que tenga. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por cada cosa que dejaste escrito, porque tu palabra dice, Señor, la escritura es como un gran espejo que podemos abrir y mirarnos, Señor, y cada día somos transformados por medio de tu gloria, Señor. Hoy te pedimos que cada persona que está como un rehén en nuestra alma, Señor, esas personas que vienen a nuestra mente, cada vez que se habla del perdón, hoy sean liberadas, Señor, de nuestra alma. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, también
perdonando en la misma medida que perdonamos, Señor, quitando toda deuda de nuestra vida, Señor, haciendo que florezca nuestra alma, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, por cada enseñanza, por cada pasaje bíblico, Señor, lleno de tu gloria para ayudarnos, porque tú no fuiste indiferente, Señor, sino que dejaste instrucciones precisas, Señor, para que camináramos en tu voluntad y en bendición, Señor. Así que te damos a ti la gloria y la honra y creemos, Señor, que porten todas esas cosas tú harás, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.